Hola, es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes en este grandioso proyecto que es Ecos en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello México. El tema que el día de hoy vamos a tratar es trastornos pediátricos de la voz, diagnóstico, terapéutica y rehabilitación. Me presento rápidamente, yo soy la doctora Andrea Orozco Sánchez, soy especialista en otorrinolaringología, tengo una alta especialidad en laringología y fonocirugía y actualmente soy médico adscrito al Servicio de Otorrinolaringología Pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez. Los objetivos del día de hoy va a ser descubrir un panorama general de la disfonía en las diferentes etapas del crecimiento del niño, que ustedes obtengan herramientas clínicas para poder hacer un diagnóstico oportuno en estos pacientes, conozcan los métodos de evaluación que tenemos a la disponibilidad y su rol en la disfonía infantil, y que también podamos establecer con esta plática en diferentes patologías un tratamiento correcto y oportuno en la disfonía. ¿Por qué es importante que estemos hablando el día de hoy de la disfonía en el paciente pediátrico? Sabemos que puede ser una causa no muy común que encontramos en la consulta, sin embargo, ya ha habido estudios en donde hemos demostrado que un paciente que tenga alguna alteración vocal puede tener algún deterioro en sus esferas psicosociales y principalmente esto puede tener alguna disminución del rendimiento escolar en nuestros niños, también tener alguna repercusión emocional, funcional y que a largo plazo esto tenga una disminución en sus emociones. Entonces, nos tendremos que hacer esta pregunta: ¿estamos realmente realizando diagnósticos correctos y oportunos en todos nuestros pacientes pediátricos? Y más aún importante, ¿consideramos toda la afección fisiológica y psicosocial en nuestros pacientes y les estamos realmente dando un tratamiento oportuno para poder nosotros disminuir este tipo de afecciones en ellos? Vamos a hablar entonces de la disfonía infantil. La disfonía infantil a nivel mundial corresponde al 6 al 9% de todos los problemas que encontramos en la infancia en una consulta pediátrica. En la serie más grande realizada en 61 millones de niños en Estados Unidos, tuvo apenas una prevalencia anual del 1.4%, sin embargo, otros tipos de series pueden tener un rango hasta de un 23%. Sabemos que esto es más común en la edad escolar y afortunadamente la mayoría de las causas que la originan van a ser benignas. Sin embargo, se ha encontrado que esta pudiera ser algo subdiagnosticado. ¿Por qué hablamos de algo subdiagnosticado? Porque sabemos que pacientes que no mostraron ninguna afección, ellos no se conocían disfónicos, los padres no referían tampoco a algún tipo de alteración, cuando ya se hacía una evaluación en consultorio por un especialista, hasta en el 5% de los niños que nunca tuvieron un problema de voz se detectó alguna alteración vocal. Sabemos entonces que probablemente es una afección que no estemos nosotros diagnosticando a tiempo y que principalmente vamos a hacer una causa etiológica hacia los nódulos vocales. Estos nódulos vocales realmente nosotros podemos decir que son la alteración principal en todos los pacientes y que todo niño de una etapa escolar que me llegue con algún tipo de disfonía tendría este diagnóstico. La verdad es que no podríamos hacer esta inferencia. Conocemos que existen diferentes causas y etiologías que pueden dar algún tipo de disfonía en los niños: causas iatrogénicas, congénitas, inflamatorias, neurológicas, idiopáticas. Y sabiendo que esto es un espectro muy amplio, pues tenemos que hablar de ciertas características anatómicas y propias del pliegue vocal que existen en el paciente pediátrico específicamente. Ustedes ya conocen muy bien este esquema, hablando de las capas del epitelio de la cuerda vocal, y sabemos que esta tiene una cubierta y un cuerpo, y que es necesario para una adecuada producción de voz poder tener una vibración que se va a generar gracias al deslizamiento que tiene nuestro epitelio sobre este músculo vocal. Y estas propiedades o esta unidad funcional a nivel de la lámina propia superficial va a ser una parte muy importante, puesto que nosotros al nacimiento o un paciente pediátrico no cuenta con esta capa o esta diferenciación de las capas. Es por eso que muchas de las patologías, el diagnóstico y más aún, como veremos adelante, las intervenciones quirúrgicas que hagamos en nuestros pacientes va a ser algo mucho más desafiante por la carencia de esta capa. Ahora bien, hablando también de prevalencia a nivel de la disfonía en los niños en cuanto a su crecimiento y su género, también sabemos que esto va a ser algo cambiante. Encontramos en edades tempranas una mayor prevalencia en el género masculino que posteriormente por modificaciones, crecimiento y angulaciones a nivel del cartílago tiroides
va a ir en aumento posteriormente para las etapas de la pubertad y la edad adulta, teniendo una mayor prevalencia en las mujeres. Otras de las características importantes anatómicas o diferencias que encontramos de los pliegues vocales y la laringe de un niño a diferencia del adulto es que sabemos que la laringe del paciente pediátrico es apenas un tercio de la del adulto. Cuando nosotros nacemos, también nuestro ángulo anterior del cartílago tiroides tiene una angulación mucho más obtusa a diferencia de cuando vamos creciendo. Los pliegues vocales se encuentran en una posición mucho más superior a nivel aproximadamente de la tercera vértebra cervical, y también el tamaño de la cuerda vocal va a ir en aumento, lo cual va haciendo modificaciones en la voz. Al nacimiento contamos con una longitud de 4 milímetros para posteriormente a la edad de aproximadamente 10 años alcanzar un tamaño de 6 a 8 milímetros y posteriormente un crecimiento total para la edad adulta. También nuestra frecuencia fundamental es algo cambiante. Sabemos que el llanto de un recién nacido cuenta con una frecuencia fundamental de alrededor de 500 a 700 Hz. Esto posteriormente va a tener un descenso rápido a partir de los 3 años de edad para posteriormente hacia la adolescencia hacer un cambio mutacional con un descenso de los cartílagos o, como bien llamamos, una muda vocal. Entonces, todas estas características anatómicas o diferencias son muy importantes para que nosotros podamos identificar si un paciente está teniendo una alteración vocal o no. ¿Y cómo podemos nosotros entonces hacer alguna clasificación etológica de la disfonía en general? Sabemos que las causas de la disfonía las podemos dividir en causas orgánicas cuando encontramos alguna alteración anatómica visible como una lesión de granulomatosa, un quiste en la cuerda vocal, que es el condicionante de la alteración vocal. Sin embargo, miren esto, algo muy importante en la edad pediátrica. Hasta el 92% de las causas o la etiología de disfonía en los niños es dado por una alteración funcional. Y sabemos entonces que este tipo de disfonía es en aquellas en las cuales no visualizamos nosotros ninguna alteración anatómica. Yo hago mi laringoscopía, mi nasofibroscopía y en realidad no estoy viendo anatómicamente ninguna lesión que pudiera explicar este tipo de trastorno. Sin embargo, tengo que buscar entonces otro tipo de causas. Y también podemos tener una multifactorial, ¿no? Es decir, alguna disfonía que inició como algo funcional, probablemente me generó alguna hiperfunción a nivel de los músculos y posteriormente esto creó alguna lesión orgánica y entonces las clasificamos como disfonías orgánico-funcionales. Y miren entonces, dentro de esta clasificación, la amplia gama que podemos encontrar en el paciente pediátrico. Dentro de las disfonías orgánicas, en donde sí observamos lesiones, podemos encontrar diferentes alteraciones como alteraciones congénitas, infecciosas, neurológicas, traumáticas, tumorales, así como en las disfonías funcionales, también tener algunas alteraciones desde psicógenas a inflamatorias y la combinación de estas en donde vamos a encontrar la etiología más común en la edad escolar o la más común en la edad pediátrica, que son los nódulos vocales. Entonces, bien, si yo tengo toda esta amplia gama de posibilidades diagnósticas, por supuesto que tengo que hacer una adecuada evolución de mi paciente, una adecuada anamnesis y que con esto pueda hacer yo entonces un diagnóstico oportuno del mismo. Y miren entonces, también si yo pudiera hacer una clasificación por las etapas de edad del paciente, dividiendo en un paciente de la etapa neonatal y lactante, un preescolar, un paciente escolar o un adolescente, también de acuerdo a la incidencia puedo encontrar diferentes patologías y que esto me vaya guiando hacia un diagnóstico mucho más oportuno en mi paciente. Sabemos entonces que generalmente todas las lesiones congénitas, las lesiones tumorales que son propias de la etapa neonatal y lactante van a ser mucho más frecuentes en esta edad, a diferencia de, por ejemplo, en etapas escolares en donde las disfonías conductuales o funcionales van entonces en aumento. Vamos entonces a dar algunos ejemplos y hablar un poco de las disfonías por etapas. Me parece un poco más sencillo poderlo dividir de esta manera. En cuanto a la disfonía neonatal, sabemos que los pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos neonatales, hasta un 58% de estos pueden estar asociados con algún trastorno de la voz. Y tenemos factores que pudieran también estar asociados al mismo, como es la prematurez extrema, el extremo bajo peso al nacer o insuficiencia respiratoria que amerita procedimientos de intubación. Y miren entonces la amplia gama de posibilidades o de patologías que podemos encontrar en la etapa neonatal.
la parálisis de las cuerdas vocales, una insuficiencia glótica posterior, membranas laringeas, estenosis subglóticas, quistes saculares o hemangiomas subglóticos. Y si bien tenemos entonces diferentes diagnósticos para los cuales yo necesito hacer específicamente una evaluación mediante laringoscopía para poder tener un diagnóstico certero, es importante que tomemos en cuenta que en este tipo de pacientes y en esta etapa siempre voy a tener dos síntomas acompañantes. Uno va a ser la disfonía, pero principalmente por el tamaño de la laringe y las lesiones generalmente obstructivas, yo voy a tener también acompañado estridor laringeo, generalmente de origen inspiratorio. Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo de un caso de un paciente. Este es un paciente que llegó con nosotros. Si ustedes pueden observar en esta parte de su tórax, él tuvo un antecedente de una cirugía abierta de corazón, lo cual ocasionó una lesión al nervio laringeo recurrente de su lado izquierdo y posteriormente una parálisis de las cuerdas vocales. Vamos a escuchar entonces el llanto de este paciente para poder hacer una distinción de su voz. Si se fijan entonces, es un llanto que no tiene un adecuado tono, no tiene una adecuada proyección y tiene una disminución en cuanto a la voz. Entonces sabemos que esto es un llanto disfónico que nos puede hacer sospechar junto con el antecedente de una parálisis de las cuerdas vocales. Miren este otro video, este es un paciente que tuvimos nosotros también la oportunidad de tratar ahí en el hospital. Estamos aquí en una laringoscopia directa, bajo sedación, con ventilación espontánea. Vemos entonces aquí a nivel del pliegue vocal cómo por debajo del pliegue vocal izquierdo hay una lesión con aumento de volumen en la región subglótica, coloración rosada. Al momento en que pasamos con el endoscopio, esta lesión es desplazable y compresible y por las características del paciente, los datos de estridor y de disfonía, así como su edad, es algo compatible con el diagnóstico de un hemangioma subglótico. Entonces, nuevamente, tengo características de lesiones que me ocasionan alguna alteración de la voz, pero siempre también es muy importante hacer una evaluación de la dificultad respiratoria que pueda tener mi paciente. Otro tipo de lesiones congénitas, como lo son los quistes vocales, sabemos que estas son lesiones a nivel de los pliegues vocales en hasta un 6 a un 13% de los pacientes. Las llamamos congénitas puesto que sabemos que estos son restos celulares subepiteliales provenientes desde el quinto y el sexto arco branquial o también pueden ser ocasionados por una metaplasia escamosa de las glándulas de este sitio. Generalmente los vamos a encontrar unilaterales, sin embargo, también en algunos pacientes puede haber algún origen bilateral. Y característicamente, cuando yo hago la evaluación laringoscópica de mi paciente, voy a observar una lesión a nivel del tercio medio de la cuerda vocal. Si se fijan, es una lesión subepitelial que ocasiona disminución de la onda mucosa, una falta del cierre glótico y que también está de una manera redondeada, ¿no? Esto es algo muy característico. Generalmente sabemos que este tipo de lesiones como los quistes no van a tener una resolución espontánea con terapia vocal. Entonces, este tipo de lesiones sí generalmente las llevo yo a una microcirugía laringea. Hacemos una resección completa del quiste tratando de respetar todas sus paredes para que no haya ruptura, generalmente mediante técnicas de microflap a nivel de la cuerda vocal y poder entonces retirar la lesión. Otro tipo de lesión que podemos clasificar como congénita, como es el sulcus vocalis, este sabemos que surge por una falla en el desarrollo, el nacimiento entre el cuarto y el sexto arco branquial, o como consecuencia de ciertos procesos inflamatorios crónicos, como son la laringitis, el reflujo o la parálisis de las cuerdas vocales. Y en hasta el 47% de los pacientes podemos ver que este tipo de lesiones se va a asociar a otro tipo de lesión, como son los pólipos y los quistes de la cuerda vocal. Si se fijan entonces en la evaluación laringoscópica, nosotros podemos, si el paciente lo permite y nos hace una buena cooperación, podemos entonces pedir que haga una fonación inhalada como un ¿no? Para entonces poder tener este desplazamiento del borde libre del epitelio y poder observar en el borde libre cómo se genera aquí entonces un surco. Este surco principalmente puede ocasionar algún tipo de insuficiencia glótica, una falta del cierre a nivel de las cuerdas vocales y también una falla en la vibración que se va a traducir entonces como disfonía. Las disfonías de origen infeccioso
también comunes ya un poquito más hacia la etapa de lactantes y preescolares. Estas también son la segunda causa después de los nódulos vocales más frecuente de disfonía en los niños y sabemos que principalmente puede estar ocasionada por dos patologías, como es la laringotraqueobronquitis o CRUP, por el virus de la parainfluenza 1 y 2, o también la epiglotitis aguda por bacterias como Haemophilus influenza y menos frecuentemente por estreptococos beta hemolíticos. Si bien es una causa muy común de disfonía en los pacientes, aquí algo muy importante también es que no únicamente vamos a encontrar este síntoma en los pacientes. Generalmente vamos a tener algún antecedente de pródromos de una infección, es decir, malestar general, dolor articular, cuerpo cortado, seguido de fiebre de baja intensidad. Posteriormente de estos síntomas que nos pueden hacer pensar en algo infeccioso, vamos a encontrar a la alteración vocal como la disfonía y posteriormente a esto podemos empezar con datos de dificultad respiratoria, tos característica como es en el caso del CRUP o la laringotraqueobronquitis y también datos de estridor espasmódico. Entonces, en un paciente generalmente que tengamos una instauración rápida o aguda de un proceso de disfonía acompañado de este tipo de síntomas, podemos entonces sospechar que esta pueda ser la causa. Papilomatosis respiratoria recurrente es un origen infeccioso por su involucro con el virus del papiloma humano. Sin embargo, también la clasificamos como algo tumoral. Es algo también común en el paciente pediátrico. Aquí estamos haciendo una evaluación mediante laringoscopia directa con ventilación espontánea y podemos ver que pues, específicamente es una lesión que surge a nivel de la glotis entre los pliegues vocales. Sabemos las características específicas de lesiones verrucosas, de coloración rosada, multilobuladas, que ocasionan también nivel obstructivo y que pueden ir en crecimiento para después acompañarse entonces también de dificultad respiratoria. En cuanto a las disfonías orgánico-funcionales, sabemos entonces que esto es lo más común que encontramos en disfonía en el paciente pediátrico. Característicamente encontramos este tipo de lesiones que son los nódulos vocales y los encontramos característicamente más en la etapa escolar. Tienen una incidencia amplia de un 17 a un 30% de los pacientes y una predominancia por el género masculino con una relación de 2 a 1 y un pico de inicio alrededor de los 5 a los 10 años de edad. Estas lesiones, ¿por qué las clasificamos como orgánico-funcionales? Porque como bien dijimos, su característica principal es que están asociadas al fonotrauma. Y este fonotrauma se ha visto que en la mayoría de los pacientes, no creen que es en guardería, no creen que es en el kinder o en algún otro lugar, es en realidad en el hogar en donde están generando la mayor hiperfunción y el mayor fonotrauma. Y generalmente lo vemos asociado en este tipo de pacientes que son inquietos, son muy gritones, que tienen algún hermano con el que constantemente estén conviviendo. Sin embargo, tenemos que también nosotros hacer una evaluación muy completa de nuestro paciente para determinar que no se esté acompañando de algún otro trastorno. Sabemos también entonces que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en un niño que tenga un bajo rendimiento escolar y este tipo de lesiones puede ser un diagnóstico diferencial, así como algunos otros datos inflamatorios que se asocien a irritación o tos crónica que también puedan estar generando este tipo de fonotrauma, como son la rinosinusitis crónica, la insuficiencia velofaringea, la hipoacusia y el reflujo gastroesofágico, que veremos ahorita más adelante. En cuanto a las disfonías funcionales, sabemos que estas pues, también generan el 92% de los casos de disfonía infantil, son causantes de hasta el 7.1 de todos los trastornos vocales en los niños. Y recuerden, como estamos hablando ahorita de etapas escolares y preescolares, que es lo más frecuente, tenemos también un predominio en el género masculino. Factores que se han asociado a disfonía funcional principalmente son acompañamientos de trastornos de alergia, reflujo gastroesofágico, pacientes con hipoacusia. Esto es algo muy importante, puesto que si yo encuentro a un paciente que tenga trastorno del lenguaje, no haya desarrollado adecuadamente el habla y aparte encuentro este tipo de lesiones, recordemos que un paciente que no escucha bien tiende a elevar la voz y esto puede ocasionar algún tipo de lesión fonotraumática, como son también los nódulos. Alteraciones endocrinas también han estado asociadas, exposiciones a otros irritantes, como por ejemplo humo de tabaco, que genere tos crónica, deshidratación también. Otras causas de disfonía que también han estado relacionadas últimamente como disfonía funcional son todos los tipos de irritantes en donde se ha encontrado principalmente a la rinitis alérgica y a la poliposis nasal
como patologías que pueden favorecer y han estado asociados a la aparición de disfonía y nódulos vocales. Aquí nuevamente tengo yo que entonces hacer una anamnesis y un diagnóstico muy característico en mi paciente. Si generalmente yo hago una evaluación y no veo lesiones que pudieran estar generando esta disfonía, tengo entonces también que investigar síntomas como rinorrea, obstrucción nasal, prurito nasal ocular, que pudiera estar relacionado a algún trastorno o un trasfondo alérgico que también pudiera estar asociado a un trastorno vocal. Reflujo laringofaringeo y disfonía es algo que en los últimos años se ha estado investigando mucho. De hecho, es algo que va a ir en crecimiento. Sabemos en general que el reflujo gastroesofágico tiene también una prevalencia hasta del 38% en la población general y que nosotros tenemos un trastorno de reflujo que llamamos fisiológico, que es muy normal en hasta la mitad de los lactantes menores de 3 meses. En quienes yo debo de tener alguna sospecha y que tengo que tener una vigilancia mucho más estrecha, en este 5% de pacientes que van a persistir después de los 3 meses con algún tipo de trastorno de reflujo. Y principalmente se ha visto que un trastorno de reflujo en estas edades puede estar asociado con diferentes laringopatías. Sabemos que está asociado con exacerbación de la laringomalacia, también la aparición de nódulos de cuerdas vocales en etapas escolares y preescolares, también con exacerbaciones de disfonía por pseudosulcus, granulomas, estenosis subglótica y una relación con papilomatosis respiratoria recurrente. Si bien sabemos que el diagnóstico de un reflujo gastroesofágico de elección lo vamos a hacer con diferentes pruebas, como la pH-metría de doble canal, nosotros sí podemos hacer una evaluación en nuestro paciente para tener hallazgos de sospecha aunados a la sintomatología que me puedan hablar de que el paciente pudiera estar teniendo algún trastorno de reflujo. Generalmente podemos encontrar en hasta el 72% de las veces que hacemos una nasofibrolaringoscopía edema de las cuerdas vocales. También podemos encontrar mucosa hipofaringea en empedrado en un 64%, así como eritema y edema postcricoideo en hasta un 55%, edema supraglótico o eritema también a este nivel en un 36%, y también datos característicos a nivel de la orofaringe, como es el empedrado de vaso de lengua o de la valécula, respectivamente con estos porcentajes. Entonces, una evaluación completa nuevamente con una nasofibrolaringoscopía puede ser una herramienta muy útil para también sospechar de este tipo de enfermedad. Ahora, en la evaluación que yo voy a hacer en mi paciente, no únicamente me voy a quedar con poder visualizar la parte de las cuerdas vocales y la laringe. Si bien sabemos que sí, aquí es donde se está generando o produciendo la vibración para la generación de la voz, nosotros tenemos que hacer una evaluación completa de toda la vía aérea superior del paciente para identificar que no exista algún otro trastorno que pudiera estar también asociado con la disfonía o con alguna alteración en el lenguaje. Tenemos también entonces que hacer una adecuada evaluación de nuestra voz por identificar cómo está la calidad de la voz del paciente, el volumen de esa voz, si tiene una buena proyección o no, como vimos en el caso de nuestro paciente neonato con una baja proyección por la parálisis de las cuerdas vocales. Si tiene acompañamiento de algún otro síntoma, esta voz como fatiga o dolor o tensión vocal, que pudiera estarme hablando de una disfonía funcional hiperfuncionante. Una presencia de afonía es algo muy importante y un dato de alarma que yo tengo que investigar al momento de estar haciendo mi historia clínica, puesto que esto puede significar un compromiso inminente de las vías respiratorias o una anomalía severa, como por ejemplo cuando tenemos pacientes con papilomatosis muy extensas que son obstructivas, que ya no están generando ningún tipo de vocalización, o un cuerpo extraño glótico que también está impidiendo el adecuado cierre de los pliegues vocales, y sabemos que este tipo de urgencias pueden ser también urgencias respiratorias, entonces tenerlo muy en cuenta en nuestro paciente. También hacer una adecuada anamnesis preguntando el antecedente del nacimiento. Sabemos que los partos instrumentados pueden tener lesión cervical. Las intubaciones al nacimiento se han asociado también con presencias de granulomas, presencias de erosiones o presencia también de parálisis de las cuerdas vocales, así como los antecedentes de cirugías de tórax o cuello, que también pueden ser importantes a nivel de compresión de las cuerdas vocales. También tenemos otras herramientas de evaluación de la voz en el paciente pediátrico. Tenemos nosotros que poder caracterizar este tipo de voz que encontramos. Si encontramos una voz ronca o gruesa,
si más bien es una voz en fuga o aireada que nos haga sospechar de una insuficiencia glótica, si encontramos rudeza, tensión a nivel de la voz, hablando de lesiones fonotraumáticas o una hiperfunción glótica que pudiera hablarme de una disfonía funcional. El estridor es un síntoma, como hablamos, que siempre puede estar acompañado de lesiones obstructivas, por lo cual también tenemos que caracterizarlo al momento que estamos haciendo nuestra evaluación y también poder tener herramientas y cuestionarios, como son una gran variedad que tenemos para poder hacer una evaluación perceptual también de nuestra voz. Hablando específicamente del GRBAS, el KB, el Pediatric Voice Handicap Index, son cuestionarios que tenemos a la mano para nosotros también poder tratar de dar objetivamente una puntuación a esta severidad de la disfonía y que nos van a servir también para el seguimiento del paciente. Si bien toda esta evaluación es muy importante, sabemos que cuando hablamos de lesiones de los pliegues vocales o de un trastorno vocal, tenemos nosotros que tener un acercamiento y una visualización directa sobre la región de la laringe y la glotis, y por eso es que contamos entonces con nuestra herramienta diagnóstica de elección, que es la microlaringotraqueoscopía. ¿Por qué sí tenemos que hacer una evaluación completa hasta nivel de subglotis y tráquea? Porque sabemos que generalmente hasta un 30% de las laringopatías que encontramos en el paciente pediátrico pueden estar acompañadas de otro trastorno o otra laringopatía. Entonces, es de elección el que nosotros hagamos en quirófano, bajo sedación, ventilación espontánea, una visualización directa a nivel de los pliegues vocales. Sin embargo, sabemos que también esto tiene ciertas desventajas, ¿no? El poder realizar una microlaringotraqueoscopía conlleva pues tener un turno quirúrgico disponible, tener un equipo necesario, el personal entrenado, ¿no? Un buen anestesiólogo pediatra que nos dé toda esta retroalimentación con la ventilación espontánea para poder hacer la evaluación completa en el paciente. En cuanto a la nasofibrolaringoscopía flexible, ustedes sepan que también es una herramienta muy útil que sí hacemos en consultorio en el paciente pediátrico. En realidad lo podemos hacer desde la etapa neonatal. No hay una edad en la cual ya esté permitido hacer este tipo de estudio en consultorio, pero por supuesto que entre menor sea la edad del paciente, tenemos que tener mayor cuidado y mayores consideraciones para nosotros no generar en ese momento algún tipo de espasmo laringio. Este nos da una muy buena retroalimentación en cuanto a la evaluación dinámica de los pliegues vocales. Entonces, en trastornos como disfonías hiperfuncionantes, así como parálisis de las cuerdas vocales, pudiera tener una muy buena visualización. Generalmente podemos hacerlo por fosas nasales o ingresando a través de la cavidad oral para poder ver la estructura de las cuerdas vocales, pero como desventaja, pues sabemos que no nos va a permitir ver por la cooperación del paciente el área de subglotis y tráquea, que posteriormente tengamos entonces que complementar en quirófano con una visualización más directa. En cuanto a las escalas que tenemos, pues sabemos que estas escalas nos permiten valorar diferentes grados de las características de la voz del paciente, como es el grado de disfonía, su rudeza, su aireación, si existe astenia de la voz, estrangulamiento o inestabilidad, y que nosotros al poderle dar una calificación a este análisis podemos tener una adecuada sensibilidad para valorar lesiones orgánicas benignas y también detectar cambios significativos antes y después del tratamiento en nuestros pacientes para ver si en realidad estamos mejorando en el trastorno vocal. El Voice Handicap Index también contamos con un cuestionario ya pediátrico que está traducido al español. Sabemos que este cuestionario es muy útil para poder valorar las tres esferas principales de la voz en el paciente, como es la esfera física, la funcional y la emocional. Es un cuestionario que generalmente antes de los 10 años de edad lo contesta el padre del paciente o el familiar a cargo y posteriormente el paciente ya después puede él definirnos cómo es que se encuentra cada una de las características o preguntas que hacemos respecto a su voz. Esto lo preguntamos cuánto lo ha sentido o con qué frecuencia lo ha sentido en el último mes que ha tenido la alteración vocal y nos permite entonces dar un puntaje objetivo para entonces también el seguimiento y la mejoría de nuestro paciente. Y por supuesto, algo muy importante que no podemos olvidar
es también el cuestionario de calidad de vida relacionado a la voz en el paciente pediátrico. Si bien de este todavía no tenemos una traducción al español, es una herramienta útil que podemos iniciar en nuestros pacientes en la consulta. De igual manera, podemos hacerlo indirectamente con los padres en un inicio para nosotros también poder valorar qué tanto está afectando la calidad de vida del paciente el poder tener un trastorno vocal, porque a veces esto va a ser la pauta de que yo decida si voy a otorgar un tratamiento o una intervención quirúrgica o voy a continuar con un tratamiento mucho más conservador. Evaluación acústica y aerodinámica, también generalmente ya entre las edades de 8 y 12 años que tenemos más cooperación, es algo que podemos hacer mediante una cabina y un micrófono de audio. Este también es muy útil para nosotros poder también evaluar la frecuencia fundamental, el jitter, el shimmer y la relación armónico-ruido, para también tener esta evaluación más objetiva de mejoría antes y después del tratamiento. Y bueno, ya casi para terminar entonces, en cuanto al tratamiento médico de la disfonía infantil, pues sabemos que son diferentes causas, tenemos una amplia variedad de etiologías dependientes de la edad y del crecimiento del niño, entonces no podemos hablar específicamente de que la disfonía se trata de una sola manera. Tenemos estos tres tipos de tratamientos, un tratamiento expectante, que si nosotros generalmente encontramos una lesión que sabemos que puede tener una resolución espontánea, como son los nódulos vocales, porque sabemos que es una lesión fonotraumática, en donde si yo mejoro la higiene vocal, doy un tratamiento con terapia vocal en el paciente, voy a tener una mejoría significativa. Entonces, por esta caracterización y poca diferenciación de los pliegues vocales, voy a optar por esta opción. Sin embargo, es algo muy importante que siempre estemos evaluando las características de nuestro paciente. Si yo me encuentro con un paciente que al contrario tiene datos de dificultad respiratoria, se acompaña de disfagia, esa disfonía, tengo falla en el crecimiento, mi paciente no está desarrollando neurológicamente todas sus capacidades, por supuesto que yo voy a entonces hacer algún tipo de intervención, porque entonces no puedo esperarme a otorgarle ese tipo de capacidad neurológica al paciente, y entonces haría yo algún tipo de extracción, por ejemplo, de los quistes. Si tengo entonces una lesión como la laringomalacia que no me esté permitiendo tener un adecuado crecimiento, entonces voy a hacer algún tipo de intervención. Y pues generalmente en cuanto a higiene vocal y tratamiento médico, podemos entonces hablar un poco más acerca de las enfermedades inflamatorias, por ejemplo, estas ocasionadas por datos virales como es la laringotraqueobronquitis o la epiglotitis. Sabemos que esto con su tratamiento médico específico para la patología voy a tener entonces gran mejoría. Entonces sé que es una manera muy general hablar específicamente de cada cierto tratamiento para una cierta patología. Es algo que tenemos que individualizar en cada paciente, pero pudiéramos decir que a manera general, las disfonías funcionales y como son las fonotraumáticas, como los nódulos vocales que más comúnmente vamos a encontrar en la edad pediátrica, podemos tener un tratamiento expectante. Las lesiones que sí estén ocasionando algún tipo de disfonía, de dificultad respiratoria y que sé que no van a tener alguna resolución espontánea como los quistes, la papilomatosis o generalmente las lesiones congénitas, voy a entonces a necesitar un tratamiento quirúrgico. Y en el otro tipo de patologías que también son irritativas, como es el reflujo gastroesofágico o la disfonía acompañada de datos de rinitis crónica, voy a necesitar entonces el tratamiento específico para esa patología. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de esta clase? Que un niño que presenta disfonía va a exigir una evaluación rápida y exhaustiva. Esto va a ser principalmente en el recién nacido, puesto que sabemos que una alteración congénita obstructiva puede poner en riesgo su vida, y es aquí en donde nosotros tenemos que tener un diagnóstico oportuno mucho más de manera rápida. La percepción del niño sobre su voz es una consideración importante que tenemos que tener para valorar cualquier tipo de intervención. Contamos ya con diversas herramientas disponibles que a la fecha nos permiten hacer un diagnóstico preciso, y gracias a este diagnóstico nosotros vamos a tener un tratamiento individualizado en cada uno de los pacientes para poder mejorar su problema de la voz.
Y es nuestra tarea y nuestro compromiso como médicos en contacto de estos pacientes tener una mejor sensibilización y una mejor aclaración a los padres, educadores y hasta nuestros colegas de cómo son los trastornos vocales en los niños y la importancia que estos conllevan en su comunicación infantil. Espero que la plática haya sido de su agrado, que hayamos aprendido mucho. Es un honor para mí haber estado aquí con ustedes y quedo atenta. Muchas gracias.